Hola, ¿cómo están? Bueno, pues seguimos haciendo videos acerca de la Guerra Fría, ¿verdad? Continuamos con la Guerra Fría. Ahí en su libro, su documento, seguimos en la página número 145, ¿verdad? Y luego, vimos que la Guerra Fría fue una guerra entre Estados Unidos y Rusia, donde empezaron a competir por a ver quién hacía más bombas nucleares, a ver quién tenía más poderío, ¿verdad? Era una guerra de prácticamente de espionaje, de a ver quién podía intimidar al otro, ¿verdad? Sin realmente entrar en un conflicto. Todo era pura intimidación y puro bluff, ¿no? O sea, hablar y demostrar que pudieses destruir a tu enemigo, pero ahorita no estás haciendo nada, ¿verdad? Entonces por eso era la Guerra Fría, porque precisamente no había un conflicto armado, pero todo era de demostrar qué pasaría si realmente nos fuéramos a las armas. Yo te vencería a ti o tú me vencerías a mí. Y en la Guerra Fría, bueno, pues se creó la CIA y se crearon la KGB en Rusia, algunas de las organizaciones más importantes de inteligencia para lo mismo, ¿verdad? La clase pasada le recomendaba alguna película, le recomiendo la de El Buen Pastor, con Matt Damon. Habla de la creación de la CIA en medio de la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, el armamentismo, ¿verdad? Estamos viendo aquí. Gran parte de la economía de ambos bloques de poder se basaba en la producción de armamento. Estados Unidos, el mayor inversionista de la industria militar, llegó a gastar hasta más del 6% de su Producto Nacional Bruto, o sea, de todo lo que gastaba, más del 6% era en la producción de armas y equipo militar. Otros países del bloque occidental gastaban entre 15 a 20 dólares de cada 100 del presupuesto nacional en producción, en compraventa de armas, 3 veces más de lo asignado a vivienda y educación. Entonces, durante estos años, el producir armas era un gran negocio y era lo que todo el mundo o la mayoría de los países intentaba hacer, porque había que demostrar que se podían defender, ¿verdad? Inmediatamente viene la primera actividad que es necesario hacer, actividad de aprendizaje número 4. Dice que en equipo, no lo van a hacer en equipo, lo van a hacer individual, analicen cada uno de los siguientes inventos y sus implicaciones para el desarrollo de la vida cotidiana. Y respondan las siguientes preguntas. Aquí viene una serie de inventos y de cada invento van a responder estas preguntas. ¿Cuál o cuáles de los inventos les parece más importante? De estos inventos, ¿cuáles han usado y para qué? ¿Quién es del equipo? Bueno, como no es en equipo, ¿quién ha intentado crear algo? ¿Les interesaría inventar algún producto que innove o un proceso o una función? Y el inciso A, y se anoten frases en las que se usen las aplicaciones de estos inventos. Entonces, esta es la primera actividad que van a hacer para el miércoles y jueves. Es para entregar el jueves hasta las 24 horas. El primer invento es el aerosol, ¿verdad? Ahí viene quien lo inventó. Entonces van a poner una frase o un enunciado de cómo se usa el aerosol, para qué aplicaciones. Por ejemplo, ahorita el Lysol, ¿no? Para las desinfecciones. Bueno, esta es una aplicación del aerosol. Y hay muchas más. Entonces ya les dije una. El segundo invento, bueno, los van a ver todos y van a ver cuál es el más importante. Enrico Fermi, reactor nuclear, ¿verdad? De la Universidad de Chicago para energía nuclear, ¿verdad? La computadora, un equipo de trabajo de la Universidad Estatal de Pensilvania. La computadora, clase de computadora ahí. El transistor, ¿verdad? Un equipo guiado por John Bardeen y Walter Pattain de la compañía Bell de teléfonos en Estados Unidos. Transistor. Entonces, ¿cuáles de estos inventos, el transistor, la computadora, el reactor nuclear o el aerosol, es más importante para ustedes? ¿Cuáles han usado y para qué? Si alguno de ustedes ha usado un reactor nuclear, qué peligroso. Y quiénes del equipo han intentado o quiénes de ustedes alguna vez se le ha intentado inventar algo o se le ocurrió una idea de algún invento que pudiese hacer, ¿verdad? Pues lo van a anotar ahí. Entonces seguimos. Durante los años de la Guerra Fría hubo muchos más conflictos. No solo el Rusia-Estados Unidos fue así como que el más pesado, pero había pequeños conflictos entre esos años que también tenía mucha relevancia. Por ejemplo, el conflicto eterno de Árabe-Israel,
Dice, durante este periodo el Medio Oriente fue escenario de tensiones y conflictos territoriales, étnicos y religiosos, así como de intervenciones occidentales. El horror del genocidio estaba muy presente al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco se había dado a conocer quienes habían colaborado en la planeación del exterminio de judíos, gitanos, polacos. Entonces, bueno, Israel y el mundo árabe han estado en conflicto desde que la historia tiene memoria, por conflictos religiosos, ¿verdad? Se puede decir, ¿verdad? O los que estudiamos la Biblia, creemos en la Biblia, bueno, entendemos este conflicto desde una historia de la Biblia de Abraham con su hijo Isaac y su hijo Ismael, ¿verdad? Abraham tuvo dos hijos. El primer hijo no era hijo de su esposa, era hijo de una criada, pues antes se podía hacer eso, ¿verdad? Era permitido. Como su esposa no podía tener hijos, tuvo hijo con una criada, se llamó Ismael, y resulta que años después pudo tener un hijo con su esposa y realmente será su hijo, ¿verdad? Que te llevaba la bendición, se llamó Isaac. Entonces a Ismael, básicamente, pues hubo unos problemas, ¿no? Entre Isaac y Ismael, para ver quién era el primogénito, y Ismael terminó yéndose del lado de Abraham. Y se dice que los ismaelitas pues son los descendientes de todas las naciones árabes. Más bien, las naciones árabes son los descendientes de los ismaelitas, que Ismael pues viene siendo hijo de Abraham, hermano de Isaac. Isaac es el papá de Jacob, y Jacob es el papá de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces de ahí viene el conflicto, ¿verdad? De que eran hermanos, se separaron por cuestiones familiares, ¿verdad? Y así, y hasta el momento, pues esos conflictos han seguido, ¿verdad? En donde los árabes y los israelíes siempre van a estar en conflicto, sobre todo por cuestiones religiosas, ¿verdad? Los árabes son musulmanes, practican el Islam, y los israelíes, pues bueno, son judíos, ¿verdad? Y practican pues la ley de Moisés, ¿verdad? Y muchos de ellos ya también el cristianismo. Entonces, desde ahí, para este tema del conflicto árabe-israelí, hay una película muy interesante que se llama Oro Negro, con Antonio Banderas, o creo que en español se llama El Príncipe del Desierto, con Antonio Banderas. Está muy buena la película, se la recomiendo ahorita que tienen tiempo, y habla mucho de cómo se unieron las naciones árabes para formar los emiratos y todo eso, y cómo entre ellos mismos hay conflictos y cuál es el conflicto con Israel. Bueno, entonces siempre han estado en pleito, ¿verdad? Israel y las naciones árabes, sobre todo últimamente por Palestina. Palestina es una porción de tierra pegada al mar, y los árabes se asentaron ahí, tomaron posesión de ahí, pero pues se supone que es territorio de Israel, y la han estado peleando ahí desde que tengo memoria a Palestina. Bueno, seguimos con los conflictos, aparte del Medio Oriente. Bueno, aquí habla todo el Medio Oriente. Seguimos hasta la página 150. Bueno, es la guerra de Corea. Como ya sabemos, existen dos Coreas. Antes no existían, antes era una sola Corea, ¿verdad? Pero hubo una guerra civil coreana que terminó con Corea, dividiendo a Corea en Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte adoptó un sistema totalitario, comunista, fascista, y Corea del Sur un sistema capitalista como el de cualquiera de los países que conocemos, ¿verdad? O de los países, la mayoría de los países que conocemos, Estados Unidos, México, un sistema capitalista. Entonces hubo una guerra civil, ¿verdad? Primero estuvieron conquistados por los japoneses, los coreanos. Ya al momento de liberarse de la presión japonesa en la Segunda Guerra Mundial, porque pues ya Japón fue el más afectado en la Segunda Guerra Mundial con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pues ya no pudieron seguir sosteniendo la posición en Corea, ¿verdad? Y prácticamente los coreanos aprovecharon para independizarse, pero entre ellos mismos hubo problemas. Corea del Norte, que estaba pegado a Rusia, creía en todo lo que era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas, y el comunismo. Y Corea del Sur, pues sí, la parte del sur,
no estaba tan de acuerdo en eso y era más de una cuestión más capitalista como Estados Unidos. Entonces hubo una guerra entre Coreas donde ya terminaron dividiéndose entre Corea del Sur y Corea del Norte. Al mismo tiempo también, ya a final de la Guerra Fría, viene la Revolución Cubana, ¿verdad? La mayoría de nosotros hemos escuchado hablar de Fidel Castro, ¿verdad? Donde Cuba pues era una isla que prácticamente era administrada por los Estados Unidos, ¿verdad? Prácticamente era administrada por los Estados Unidos, aunque era una isla de posesión española, pero pues Estados Unidos la apoyaba financieramente y económicamente, y pues explotaban sus recursos y todo eso. Entonces Che Guevara y Fidel Castro, ¿verdad? Pues emanciparon o convencieron al pueblo cubano de llegar a una revolución y separarse de la administración económica y del yugo económico de Estados Unidos y de los demás países. Bueno, pues terminaron con la independencia de Cuba a través de una revolución, separándose, ¿verdad? Y adoptando un sistema comunista. Y a final de cuentas, pues Estados Unidos, al ver que que Cuba ya no quería adoptar el capitalismo, pues puso una serie de sanciones a Cuba donde no permitía que ningún país le comprara o le vendiera, y aislaron a la isla por muchos años. Aparte del atraso, pues no solo es el comunismo, sino el hecho del aislamiento comercial o las multas, no son las multas, los embargos comerciales donde Estados Unidos no deja que se comercie con ellos, y pues ahí están solos, ¿verdad? No los dejan vender al extranjero, ni comprar tanto al extranjero, y pues están apoyados por Rusia, ¿verdad? Precisamente por China, son los que sí le compran y le venden, ¿verdad? Pero la mayoría de los otros países no, ¿verdad? Entonces, la revolución vino debido a que pues había un gobernador o un presidente, una especie de presidente en Cuba, Fulgencio Batista, que se convirtió en un dictador, y pues prácticamente era como una especie de gobernador que atendía los intereses de Estados Unidos y de otros países, ¿verdad? Entonces, pues ya lo derrocaron, y Che Guevara y Fidel Castro, y se quedó Fidel Castro como presidente, ¿verdad? Y hasta ahorita pues su familia, ¿no? Creo que ahorita está Raúl, su hermano, de presidente todavía. Y luego ya viene la guerra de Vietnam, ¿verdad? Un tercer conflicto bélico que enmarca la lucha hegemónica entre Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Rusia quería tomar posesión de Vietnam, ¿verdad? A través del comunismo, o sea, implementando el comunismo, y ahí va Estados Unidos a liberar a Vietnam, ¿verdad? Para hacerla capitalista y que quede libre del comunismo. Pues bueno, ya hemos visto un montón de películas que hablan de Vietnam. Estados Unidos no pudo con esa guerra, ¿verdad? Y pues a final de cuentas salieron derrotados de ahí, ¿verdad? Y por último van a ser la actividad de aprendizaje 5. Esta les va a gustar. Dice: la letra de canciones de protesta y de rock son ahora documentos históricos que nos permiten conocer los anhelos de una época, de un sector, de la sociedad, de su mentalidad y cómo va cambiando. Un ejemplo que se refleja en la oposición a la guerra con la canción Señores de la Guerra, Masters of War, escrita por el compositor y cantante estadounidense Bob Dylan del 63. Ahí viene la canción, ¿verdad? Completita. Entonces, la actividad es que traten de componer una canción para recordar cualquier evento, para el coronavirus o para lo que sea. Traten de componer una especie de poema o canción que les recuerde este momento histórico o lo que está pasando en la sociedad, ¿verdad? Como les salga, ¿verdad? Yo sé que no todos tienen el don, pero bueno. Entonces, pues esas son las dos actividades que van a ser, la actividad 5 y la actividad 4. La actividad 5 es tratar de componer un poema, una canción o un escrito que exprese lo que está pasando en la actualidad, ¿verdad? Y por último, porque ya se me está acabando el tiempo de grabación, hasta acá arriba, la actividad número 4, que era lo de los inventos. Ya me acordé de lo de los inventos, ¿verdad? Vamos a ver qué tipo de los inventos, quién los hizo y cómo nos ayuda, ¿verdad? Pues muchas gracias. Si quieren conectarse en una sesión virtual, pues nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? En día y la hora para que todos podamos, y nos seguimos viendo. Muchas gracias por